Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos estado escuchando el Evangelio de San Lucas, que ha estado relatando cómo Jesús está rodeado de una muchedumbre. Y luego San Lucas nos pone como varias parábolas seguidas. La de la moneda perdida, la del hijo pródigo. Y en esta ocasión, San Lucas nos habla acerca de aquella parábola que Jesús predica sobre un administrador que es infiel. Relata a Jesús que había un hombre que era un administrador y un hombre muy rico, pero este administrador había derrochado, había malgastado los bienes de su señor. Y entonces el dueño o el jefe, como le querramos llamar, le anuncia que lo va a despedir a aquel administrador. Y el administrador entonces, en el relato que nos va haciendo Jesús, se detuvo a pensar cómo asegurarse su futuro una vez que lo despidieran. Y con astucia entonces se le ocurre reducir las deudas de los acreedores de aquel señor para ganarse amigos que así lo recibieran. Y entonces dice el Señor, fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y le dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi amo? Y éste le respondió, 100 barriles de aceite. Él le dijo, toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego le dijo a otro, ¿y tú cuánto le debes a mi amo? Él le dijo, 100 fanegas de trigo. Él le dijo, toma tu recibo y escribe 80. Y así aquel administrador se labró amigos que lo pudieran recibir. Y Jesús, tu Señor, concluyes esta parábola diciendo que el amo, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, alabó al administrador injusto, porque había actuado con astucia. Y entonces el Señor concluye, Jesús concluye, los hijos de este mundo son más astutos con los de su generación que los hijos de la luz. Y le digo, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Estás alabando la injusticia? Y nos damos cuenta inmediatamente que no. Jesús nos está subrayando la sagacidad, la astucia, la inteligencia para asegurar el futuro. Pero tú mismo, Señor, nos adviertes que no podemos vivir distraídos, como que si lo esencial pudiera esperar. Que todo lo que es dinero, poder, trabajo, prestigio, éxito, todo eso pasa. Que lo único que permanece es el amor de Dios y lo que hacemos por Él. Por eso toda esta parábola concluye con unas palabras del Señor llamadas a esta vigilancia, ¿no? Porque nos dice el Señor, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrece a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Y nosotros te animo a que se lo digas, Jesús, auméntame en la fe, ayúdame a hacer bien mi rato de oración. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? ¿Qué nos está diciendo? Jesús está subrayando
que este administrador fue astuto porque se detuvo a pensar en el mañana, en su futuro. Pensó, tomó decisiones y actuó. Jesús no está alabando la injusticia, el robo, lo que estaba haciendo este hombre, sino que nos está diciendo, hey, aprender de esto, ¿no? Este hombre pensó, decidió y actuó cara a su futuro. Y cada uno de nosotros como cristianos también estamos llamados a pensar en la eternidad. Y esta es la verdadera astucia, la verdadera prudencia. Vivir hoy de tal modo que mañana estemos listos para ganarnos la eternidad. Pero el Señor nos dice que con esta parábola que tiene tantos niveles de significado, que uno se puede quedar como atrapado, el corazón puede quedar apegado a lo inmediato. ¿Cuánto nos tienta medir la vida por las cuentas bancarias, por las comodidades, por los títulos conseguidos, por las experiencias vividas? Y Jesús quiere que abramos los ojos, que la riqueza material no es mal en sí misma, pero se convierte en ídolo, en un amo, cuando ocupa el lugar de Dios. Por eso el Señor nos invita a que veamos lo que es ser astuto, pensar en el futuro, pero al mismo tiempo nos pone en guardia con decir, no basta con que desees la eternidad. Recuerda, no puedes servir a Dios y al dinero. Y le digo, Señor, ayúdame a saber estar vigilante en mi corazón, a saber reconocer qué mueve mis decisiones y mis acciones. ¿Qué la mueve? La comodidad, la vanidad, el afán de poseer, el dar una imagen positiva de mí mismo, o el deseo sincero, viendo la eternidad, por servirte, por amarte. Jesús en este evangelio, hablándonos de que no podemos servir a Dios, a dos señores, no podéis servir a Dios y al dinero. El Señor no nos pide renunciar a tener bienes, sino que el Señor nos llama a que los bienes no nos posean, no sean amos de nuestra vida. El riesgo de adorar lo material, el dinero, no comienza cuando uno recibe su primer sueldo, empieza mucho antes, en los motivos que me mueven a estudiar, en el modo en que se orientan mis talentos. El corazón hay que prepararlo desde la universidad o antes aún para servir a Dios o para servir al dinero. Una manera de verlo, por eso, de vivir con esta libertad de buscar la eternidad, es preguntarnos, ¿no? Sinceramente, ¿qué lugar tiene Dios en mis planes de futuro? ¿Qué lugar tiene Dios en mis planes de futuro? Si alguno de nosotros le decimos a Jesús que no nos pase, y si nos pasa, que rectifiquemos, si alguno de nosotros proyecta su vida solo en términos de ganancia, de éxito profesional, de prestigio, de desarrollo personal, de riqueza, puede ser que lo llegue a conseguir, pero ¿a qué precio? Vaciándome por dentro, estando vacío por dentro, de amor a Dios y amor a los demás. En cambio, quien se plantea desde ahora, ¿cómo voy a servir con esta profesión? ¿Cómo puedo mejorar la vida de otros? ¿Cómo puedo ofrecer un trabajo bien hecho a Dios? ¿Qué puedo aportar a la sociedad de valía? Eso es poner un sólido fundamento de estar viendo la eternidad y ganarme el cielo.
Todos lo sabemos bien y San José María le agradecemos a él estas ideas tan claras sobre el trabajo, que el trabajo no es solo un medio para ganar algo, es un medio de santificación. San José María repetía que el cristiano no trabaja solo por lo material, por un salario, aunque sea justo recibirlo, sino que trabaja por amor. También el estudio con esfuerzo, si cumplo con mi tarea en la oficina o en el taller con empeño, si no hago chapuzas por amor a Dios, no pierdo el tiempo, mi trabajo, mi profesión, mi oficio, es un verdadero diálogo con Dios y servicio a los demás. Y en ese írselo ofreciendo al Señor una y otra vez, tú, Señor, me vas purificando. Vas purificando mi relación con los demás, pero también la relación con lo material, con el dinero. Ya no lo busco como fin, sino como una consecuencia de una vida en fidelidad a ti. Y no desprecio lo material, sino que lo veo como un medio para ayudar a los demás. Estas ideas tan sencillas, Señor, a veces nos cuesta aceptar de que puede ser que yo tengo una mentalidad muy materialista. Pero una manifestación de que el dinero, la fama o el éxito es como mi ídolo realmente, es que nos volvemos orgullosos. Y podemos llegar a pensar o criticar a los demás porque no son tan exitosos como yo o que no saben aprovechar las oportunidades. Fíjate, hay es una historia real acerca de un muchacho recién graduado en la universidad con altos honores como financista, ¿no? Y entonces regresó a su casa, ¿no? Esto ocurrió en Estados Unidos, sintiéndose muy orgulloso de sí mismo. Su papá, que había inmigrado a ese país, ahora tenía un negocio pequeño. Y entonces un día el hijo estaba ahí con el papá en aquel negocio y se puso a criticar al papá sobre su sistema de contabilidad y de cómo llevaba las finanzas. Y le decía, papá, tú ni siquiera sabes cuánto es tu ganancia. Fíjate, en este cajón están tus cuentas por pagar. En este otro cajón o gaveta, ¿no? Están tus recibos. Y en este otro cajón tuyo guardas todo el dinero de la caja registradora. No tienes ni siquiera idea de cuánto has ganado. Y el papá muy tranquilamente le respondió, hijo, cuando yo llegué a este país, lo único que me pertenecía eran mis pantalones. Ahora tu hermano es doctor, tu hermana es maestra de arte y tú eres un financista. Tu madre y yo somos dueños de nuestra propia casa. Tenemos un carro y un pequeño negocio. Ahora, suma todo eso, resta los pantalones y todo lo demás es ganancia. Está buena, ¿verdad? Decimos al Señor que sepamos de verdad decir qué es lo que está en el centro de mi vida, qué es lo que me motiva a mí. ¿Un ídolo material o me motiva el amor hacia ti, Señor? Jesús en esta parábola que ha contado también añade esta frase que no la he leído. Dice, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. La fidelidad en lo pequeño no es un detalle opcional, sino la prueba concreta de dónde está el corazón. Quien se engaña en cosas pequeñas termina cediendo en lo grande. Y al revés, quien cuida las cosas, los pequeños detalles, lo sencillo, construye un corazón confiable donde Dios se pueda apoyar. Por eso le decimos al Señor, Señor, yo tengo un ídolo materialista dentro de mí, o lo que persigo es tu amor, servirte, aportar como un cristiano en medio del mundo. Y esto se ve en cosas muy pequeñas y concretas.
cuando sé devolver un cambio que me han dado de más en una tienda, por ejemplo, cuando cumplo un horario sin trampas, cuando no falseo ni copio un informe o una tarea. O sea, cuando no pierdo tiempo excesivamente ante una pantalla. Es en esas cosas pequeñas donde yo puedo educar mi corazón para Dios y no para el ídolo material. No se trata de ser personas irreprochables en lo externo, sino de vivir con verdad interior. O digámoslo de otra palabra, vivir de verdad poniéndote a ti, Señor, en el centro de mi vida. Jesús, tú nos hablas con realismo. Si no somos fieles en el uso del dinero, que es una cosa muy pequeña y pasajera, no nos vamos a llevar esas cosas materiales al cielo. ¿Cómo no nos van a confiar lo verdadero y lo grande, los tesoros eternos del cielo? Por eso cuidar lo pequeño es en realidad estar en los detalles, es en realidad custodiar el alma para lo grande, para el amor a Dios que no pasa. Y entonces un cristiano hace todo el bien posible con lo que tiene. Y esto le decimos al Señor, qué bonito es esto, ¿no? O sea, un cristiano que de verdad tiene en el centro a Dios, hace todo el bien posible con lo que tiene, con su tiempo, con su dinero, con sus bienes, con sus talentos, ¿no? Jesús no nos pide renunciar a no tener cosas o bienes, sino a que no estemos esclavizados por esos bienes. Y pensémoslo y digámoselo al Señor, Señor, ayúdame a purificar el corazón. Leyendo a San José María, me parece a mí, ¿verdad? Leyendo a San José María, uno comprende que San José María nos ayudaba enseñándonos, llamémoslo así, él no lo llamaba así, pero llamémoslos así, 3 caminos para tener libertad para amar, que son la rectitud de intención, la generosidad y la austeridad. ¿Qué es esa rectitud de intención? Significa no engañarse uno a sí mismo, tener el corazón recto, o sea, decir, ¿qué es lo que yo busco realmente? ¿Cuántas veces todos le decimos a Jesús, tennos paciencia, Señor, porque nos engañamos, nos disfrazamos, nos ponemos máscaras al egoísmo que tenemos adentro con frases nobles? No es que yo estudio por mi familia, no es que yo trabajo para darle lo mejor a mis hijos, es que yo soy una persona que siempre quiere dar lo mejor. ¿Pero es esto cierto? Ahí es donde empieza la rectitud de intención. ¿Es esto cierto? ¿O en el fondo busco ser admirado? ¿O en el fondo busco sentirme bien? Por eso revisar esa intención, o sea, rectificar la intención es poner cada cosa ante Dios y preguntarnos, ¿para quién hago esto? ¿Para mí? Generosidad, lo sabemos muy bien, no se limita a dar una limosna de algo que nos sobra. Es abrir la vida, es entregar los talentos, es de verdad desprenderme de mi tiempo, que puede ir desde cosas muy pequeñitas como saber dedicar un rato a escuchar de verdad a alguien que lo necesita, es saber prestar algo que es mío, pero va mucho más, es colaborar seriamente en proyectos que no me benefician directamente, con tiempo y con dinero. Es vivir sabiendo que que lo importante es lo que soy, no lo que tengo. Generosidad. Dice un autor contemporáneo, de pleno siglo XXI, decía, la generosidad implica siempre una renuncia. Cuando uno es avaricioso,
uno acumula cosas, pero solo para uno, ¿eh? Aunque después uno involucre a una familia, tal, pero es acumulación para mí. ¿Cuántas veces acumulamos un montón de cosas en cajones, en armarios, por si en algún momento las necesito y estoy lleno de cosas? Generosidad es decirle sí a Dios, a los demás, sabiendo que cada sí a Dios implica también un no. Es cierto que tengo que descansar, pero a veces hay unas vacaciones en las que uno dice, Santa Madre, qué gasto el que he hecho sin necesidad, ¿no? O sea, decir, Señor, yo soy generoso, yo me involucro, me meto, me empeño. A veces hay gente que nos plantean unos proyectos académicos o unos proyectos de impacto social y decimos, sí, sí, admirable proyecto, cuenta conmigo, pero no nos involucramos. Entonces, eso no es generosidad. Eso es saber hablar nada más. Le decimos, Señor, que yo rectifique mi intención y que aprenda a ser generoso. Fíjate, una palabra que es el tercer camino de esa libertad para amar es la austeridad. Es decir, no es despreciar los bienes, pero es saber usarlos con sobriedad. Pero hoy en día, Jesús, entendemos solo sobriedad, no beber tanto alcohol. No, es ser sobrio para no tener ataduras. Es poder disfrutar de por ejemplo, de una comida rica, pero sin convertirla en capricho. Solo esto me gusta, solo esto me gusta. Es saber usar la tecnología, pero no quedar atrapado por ella. Es vestir con dignidad, pero sin ser esclavo de la moda. Como ya lo he dicho, es aprender a descansar, pero siendo austero. Pero esto lo tengo que explicarle igual, Señor. Esto es un patín mío a veces, pero o sea, hay gente que dice, no, yo hago unas vacaciones bien sobrias, pero ahorro dinero, ahorro para mí. No es porque voy a dar un donativo fuerte, voy a meterle el hombro a este asunto. No, la austeridad es libertad. Muestra que el corazón no está atado a lo que posee. Así se entiende porque el Señor nos dice con una gran claridad, nos dice, no podéis servir a Dios y al dinero. Porque el dinero, los bienes materiales, cuando ocupan el centro, exigen esclavitud. Pero cuando está en su sitio, se convierte en instrumento de amor. Y así hacer todo el bien posible con lo que tengo. Todo el bien posible con lo que tengo. Jesús no nos pide renunciar a los bienes, sino no estar esclavizados. No estar esclavizados. Por eso cuando el dinero, lo material es el centro de mi vida, el amor se queda en segundo lugar o tercer lugar. ¿Ah? Y nos volvemos de mentalidad utilitarista. Hago esto porque sí me sirve, pero esto que no, no. O sea, decir, y amar es regalar, dar, renunciar. El amor de Dios no nos invita a retirarnos del mundo, sino a transformar el mundo, haciendo todo el bien posible con lo que tengo. Jesús no nos pide renunciar a tener bienes, sino a no estar esclavizado. El cristiano está llamado a hacer rendir su tiempo, pero también los bienes. Los bienes. Por eso nos podemos preguntar, ¿yo qué hago con mi tiempo libre? ¿Se queda en un puro consumo de series, redes, ocio vacío, cultivar mi vanidad o comodidad? ¿O lo convierto en ocasión de bien, de amistades sinceras, de ayuda a los demás, a mi familia, de trabajos que ayudan a la sociedad? Lo mismo con el dinero. ¿Queda encerrado en mis caprichos o lo hago llegar a los más necesitados, a estos proyectos de impacto social o académico? ¿Ah? Qué bonito, ¿verdad? A veces yo he encontrado gente que es bien generosa, ¿no? Dan donativos muy fuertes a algunas cosas, ¿no? Y hay otros que los he visto todavía mejor, que son constantes. Es decir, yo cada mes dedico esto a esto, esta parte de mi dinero.
Y también hay gente que no, ¿verdad? Todo lo van guardando, ¿no? Aquel administrador injusto, si volvemos al Evangelio, aquel administrador injusto fue hábil para asegurarse el futuro, porque pensó en el futuro. Cada uno de nosotros como cristianos debemos serlo mucho más, invertir en lo que vale, en lo que no pasa, en las obras de amor, que es lo que permanece. Y ahí es donde se da la verdadera riqueza. Por eso San José María le gustaba decir, hacedlo todo por amor, así no hay cosas pequeñas, todo es grande. Amar es aprender a administrar no solo el dinero, sino también el tiempo, con una mirada sobrenatural, como una decisión que pasa a acción siempre hacia la eternidad. De este modo, ¿verdad? De este modo tan bonito, ¿verdad? La misión del cristiano es hacer todo el bien posible con lo que tiene. No estamos esperando entonces, Jesús, condiciones ideales, sino que me dejo gastar. Busco una vida de gastarme para agradarte, para servir a los demás. Qué bonito esto, ¿verdad? Le decimos al Señor, qué bonito es ser cristiano y vivir en cristiano. Y vivir en cristiano. Sabiendo dar todo lo que puedo dar con lo que tengo, ¿no? Para recristianizar, transformar un mundo. Hemos de terminar, ¿verdad? Y vamos a terminar, pues, acudiendo, como nos enseñaba San José María, a la Virgen Santísima. La Virgen, pues, era una muchacha que no era rica, pero vivía desprendida de sí misma, con generosidad, con austeridad, y se entregó totalmente a Dios y podríamos decir, no le faltó nada, porque era la llena de gracia, la que estaba llena de amor. Toda su vida fue un servir a Dios y a los demás. Le decíamos, Madre mía, alcánzanos verdaderamente una fe que ilumine mi inteligencia, que me lleve a decisiones y acciones para vivir en cristiano, haciendo todo el bien que puedo, todo el bien posible con lo que tengo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.